Luego del rotundo éxito de Windows XP, las expectativas para el próximo sistema estaban por las nubes. La nueva versión de Windows que se estaba desarrollando prometía mucho, y las ansias aumentaban ante los continuos retrasos de Microsoft. De hecho, en aquellas épocas fue el plazo más largo que se esperó entre una versión de Windows y otra, pero el momento llegó finalmente, y en enero del 2007 se lanzaría el tan esperado Windows Vista. Vista es recordado como una de las mayores decepciones en la historia de la compañía. Aún así hay excepciones y están quienes lo recuerdan con cierto agrado. El caso es que detrás de este sistema hay una historia bastante compleja que va más allá de lo que la mayoría ya sabe, que consumía muchos recursos, que tenía problemas de compatibilidad o simplemente la popularidad de XP lo eclipsaba. En este video vamos a hacer un viaje en el tiempo para analizar a fondo su historia y descubrir qué fue lo que realmente pasó. Este video es traído aquí por Wondershare Filmora. Filmora 13 nos ofrece grandes novedades en cuanto a la experiencia de edición gracias a la ayuda de la inteligencia artificial. Novedades que nos ahorrarán mucho tiempo y trabajo en la creación de videos. Una a destacar sin duda es Filmora Copilot. Este chatbot puede sernos de gran ayuda para buscar ciertas opciones y ofrecernos sugerencias sobre la edición, transiciones o efectos de manera rápida y sencilla, sin pedir ayuda personalizada a través de la web. También contamos con una herramienta para crear música personalizada basada en IA. Simplemente seleccionamos el estilo que estamos buscando y creará varios ejemplos que podremos usar para nuestro video. Algo muy importante, esta música está libre de derechos. Y una de mis favoritas personales, la herramienta para eliminar el fondo mediante IA. Solo seleccionamos la zona a recortar y la IA hará el resto. Podremos implementar muchas ideas geniales en tan solo unos instantes. Filmora es una opción muy interesante para la edición y creación de contenido basada en IA. Por supuesto, hay muchas otras herramientas con esta tecnología y podés probarlas de manera gratuita. En la descripción y un comentario fijo encontrarás el enlace oficial a Filmora. Muchas gracias a Wondershare por patrocinar el espacio y ahora continuemos con el video. Desde Windows 95, Microsoft no había hecho una campaña de marketing tan costosa como la que hizo para Vista. Bajo el eslogan "El Bob empieza ahora", darían a entender que nos dejarían sin palabras. En cierta medida la campaña funcionó. De hecho, Vista vendió 20 millones de copias el primer mes, el doble de lo que vendió XP en ese mismo lapso de tiempo. Un dato sorprendente de escuchar en estos días, y fue irónico porque lo lograron. Los usuarios realmente se quedaron sin palabras, pero no de la forma que esperaban. Los disgustos iban desde el excesivo consumo de recursos a la inestabilidad y la falta de compatibilidad con el hardware, problemas de los que ya habían quejas durante su fase beta. Aunque resultaban ciertamente tolerables durante esta fase, no era así para un producto ya completo y lanzado. Fabricantes como Dell, Lenovo y HP comenzaron a vender computadoras con un disco de XP ante las bajas ventas de equipos que venían con Vista de fábrica. Apple por su parte se la pasó en grande burlándose de Vista. Cualquier noticia que leías sobre Vista parecía broma, aunque no lo era. En Estados Unidos un hombre fue arrestado por dispararle 5 veces a la computadora de su novia tras intentar hacer funcionar unos programas antiguos en Vista. Y en Argentina un tal señor Tutos PC llegó a bollar un gabinete. Estaba claro que Windows Vista tenía sus inconvenientes, pero ¿realmente era para tanto? ¿O parte de este escepticismo se trataba también de prejuicios infundados? De hecho, Microsoft en su momento llevó a cabo un experimento muy curioso para comprobarlo, pero más adelante llegaremos a eso. Para entenderlo a fondo, debemos partir desde lo que fue su frustrante desarrollo para Microsoft. Esta historia comienza en mayo del 2001, fecha en la que dio inicio el proyecto bajo el nombre clave de Longhorn. Como suele ser típico de Microsoft, tiende a ponerle nombres clave espectaculares a los sistemas Windows durante su etapa de desarrollo. En esta ocasión utilizó nombres pertenecientes a los lugares de la Columbia Británica de Canadá: Whistler, Longhorn y Blackcomb. Whistler sería XP, Longhorn era Vista y Blackcomb sería un gran desconocido por el momento. Los planes de la compañía eran muy diferentes en aquellos tiempos, y había una clara analogía entre los sistemas operativos y los nombres de los lugares. Whistler y Blackcomb son dos montañas. Estos se trataban de proyectos grandes, mientras que Longhorn era un bar de esquí que los empleados de Microsoft solían visitar para relajarse. Este sería solo un proyecto menor, una especie de puente entre los dos
2 sistemas más grandes pensado originalmente como una especie de actualización, pero los planes cambiarían bastante a partir de una situación un tanto curiosa. A mediados del 2002 aparecieron varias filtraciones de Longhorn, tanto reales como falsas, filtraciones que no fueron del agrado de Microsoft. En aquel entonces eran más reservados con este tipo de información. En las primeras builds se observaba que Longhorn tenía mucho parecido con XP. Tiempo después, Microsoft hizo público un artículo titulado "Una bifurcación en el camino hacia Longhorn", en el que expresó cierto escepticismo con respecto a la fecha que estaba prevista para Longhorn en 2003, y en febrero de ese mismo año lanzaría una build donde eliminó toda referencia a Windows XP, quedando solo como Microsoft Longhorn. Y así fue. En pleno 2004 el desarrollo aún continuaba. El proyecto pasó a tomar mayor relevancia, y muchas de las características que estaban originalmente previstas para Blackcomb fueron migradas a Longhorn. Lo que comenzó como un trabajo de actualización para XP terminó por convertirse en un gran proyecto con la idea de ser el próximo gran sistema Windows. Muchas grandes ideas estaban trabajándose. Entre ellas se encontraba una interfaz nueva y moderna, la Windows Sidebar, una barra lateral que no solo traería sus propias mini aplicaciones o gadgets, sino que los programas de terceros también podrían venir incluidos con los suyos propios. Pero entre sus mayores pilares estaban el subsistema WinFS para NTFS. Este aprovecharía las bases de datos para crear un indexado inteligente, lo que facilitaría la clasificación y búsquedas de archivos. Y el otro era Palladium, una nueva arquitectura con el objetivo de crear un entorno seguro para proteger a los usuarios de cualquier riesgo digital. Este consistía en el uso de chips especiales y microprocesadores que se integrarían con el sistema operativo, y así dejar atrás esa pésima fama que Windows tenía en el aspecto de seguridad. Longhorn se volvió un proyecto tan ambicioso como también complicado de llevar a cabo, y los problemas no tardarían en aparecer. Algunas ideas implicaban reescribir parte del sistema operativo desde cero. Microsoft tenía planeado migrar algunas aplicaciones predeterminadas del modelo de programación anterior, el Win32, al nuevo modelo WinFX desarrollado para Longhorn. Algunas de las aplicaciones eran el explorador de archivos, el panel de control, el reproductor y el bloc de notas. Estos se beneficiarían de capacidades más modernas, pero este proceso de migración resultó ser más complejo y costoso de lo esperado. Terminó generando problemas de compatibilidad y rendimiento. Las propuestas estaban muy adelantadas para su tiempo, y por otro lado Microsoft no parecía tener un concepto del todo claro. En un inicio predominaban los tonos azules en su interfaz, pero tiempo después se hizo un cambio radical. Implementaron otro diseño basado en transparencias y efectos espejo. Muchos usuarios lo sintieron exagerado, y el hardware de la época no estaba muy adaptado para mover todos esos efectos y animaciones. Su manera de trabajarlo tampoco fue la más óptima. Cada herramienta y novedad se trabajaba en grupos separados, y Microsoft no fue capaz de unirlas para crear un producto sólido y coherente. Como resultado, obtuvieron un cúmulo de herramientas y componentes sin relación entre ellas que no podían venderse comercialmente. Lejos de mejorar la situación, cada build de Longhorn era más inestable que la anterior. Los problemas de estabilidad y rendimiento crecían cada vez más. Llegaron a un punto en el que era inviable seguir con el desarrollo. Jim Allchin, el director a cargo, le envió un correo a Bill Gates y Steve Ballmer donde llegó a decir que se compraría una Mac si hoy no estuviera trabajando en Microsoft. En agosto del 2004, junto con la última build compilada, Microsoft declaró que el proyecto era un auténtico desastre. Tomaron la difícil decisión de hacer un reinicio y comenzar con una base más estable. Esta vez trabajarían en un enfoque más realista para evitar cometer los mismos errores. La idea del reinicio fue dura para el equipo de desarrollo. Tampoco fue del agrado de Bill Gates. Esto significaba que el lanzamiento del nuevo sistema se pospondría por más tiempo, dándole más ventaja a sus competidores. Esta nueva etapa de desarrollo se la conoce como post-reset. A partir de este punto, muchas de las características pensadas para Longhorn fueron descartadas. Migrar todas las aplicaciones predeterminadas de Win32 a WinFX era algo imposible de cumplir. El subsistema WinFS y la arquitectura Palladium tampoco se pudieron aplicar, pero aún así buscarían otras maneras de mejorar el sistema de búsquedas y la seguridad. La Windows Sidebar llegaría, pero más recortada con gadgets independientes escritos en HTML y JavaScript. El proyecto fue tomando forma y pasó a llamarse Windows Vista. Las betas presentaron sus problemas, pero por lejos no era comparable a los problemas de Longhorn. Esta vez Microsoft tenía una idea más clara de la dirección del proyecto, y en 2006 pudo especificar las fechas de lanzamiento definitivas para el nuevo sistema operativo. El 30 de enero del 2007 fue el día en el que Windows Vista se lanzó a nivel mundial. Todo ese entusiasmo con el que muchos esperaban por el gran sucesor de XP
se fue a la borda. A pesar de los esfuerzos de Microsoft, no salió al mercado como debería haber salido. Vista se enfrentó a varios tipos de problemas y dificultades que no asentaron nada bien a la recepción de los usuarios. Entre sus problemas más criticados estaba la compatibilidad. Debido a un cambio de numeración a la versión 6.0 de Windows NT, muchos programas simplemente no abrían al comprobar la versión en la que se estaban ejecutando. Esto tenía solución usando el modo compatibilidad, pero muchos usuarios novatos no sabían de esto. También estaba el problema de las tarjetas gráficas. Los primeros drivers fueron pésimos. Según las estadísticas de la época, eran la razón del 30% de los pantallazos azules. Su interfaz Aero era atractiva visualmente y ofrecía ciertas funcionalidades prácticas, pero correrlo fluidamente requería de un hardware más avanzado para aquellos tiempos. De lo contrario, todo iba extremadamente lento. El sistema de control de cuentas de usuario ayudó a reforzar un poco la limitada seguridad que Windows tenía históricamente, pero quizás no fue implementado de la manera correcta, ya que resultó ser increíblemente molesto. Era una ventana tras otra por cada cambio de configuración importante o instalación. Fueron dificultades suficientemente grandes considerando que Vista se enfrentaba a uno de los mayores éxitos de Microsoft, Windows XP. Las personas esperaron demasiado tiempo con la idea de encontrarse con algo mejor, pero no encontraron en Vista una razón de peso para hacer la actualización. XP llevaba mucho tiempo en el mercado, ofrecía un buen rendimiento y una estabilidad sólida como una roca. La decisión era simple: ¿para qué arreglar lo que no está roto? Como si todo esto no fuera poco, Microsoft no tuvo mejor idea que introducir más restricciones de licencia que dificultarían aún más la adopción de Vista. Antes, si comprabas Windows podías instalarlo en las computadoras que quisieras, pero a partir de Vista solo permitía una PC con la misma clave. Esto cayó como un balde de agua fría a los oficinistas, y ni hablar de los cibers que aún estaban de moda. La opción definitiva era seguir con XP. Microsoft terminó por modificar esta política y permitió instalar la licencia en otras computadoras, a excepción de las licencias OEM. Todo esto fue demasiado y llevó a Windows Vista a condenarlo comercialmente. Luego de medio año su cuota era apenas del 4,52%, mientras que la de XP era del 82%, y para noviembre del 2007 llegó solo al 8,52%. Microsoft no pudo hacer mucho para levantarlo con la publicidad, no porque esta fuera mala, sino que la publicidad contra Vista era mejor. Won't give up. If your printer isn't compatible with Vista, I say, buy a new printer. If Mac's new Leopard operating system has dozens of new features, I say, ignore them. Ask not what Vista can do for you. Ask what you can buy for Vista. Wow, you're really committed to this. Oh, not really. I switched back to XP 3 weeks ago. So much happier. Las razones de su fracaso estaban bastante claras, pero la pregunta más difícil de responder es: ¿realmente era tan malo como se lo recuerda? Vamos a analizarlo más a fondo. La ausencia de características promocionadas en Longhorn trajo gran parte de las desilusiones, sobre todo la ausencia del subsistema WinFS, una característica en la que Microsoft había hecho énfasis, sobre todo por su innovación en la búsqueda de archivos. WinFS era mucho más que eso. Básicamente pretendía formar relaciones entre distintos tipos de archivos para facilitar la gestión de datos. La búsqueda más avanzada de archivos solo era parte del beneficio que traería. Si por ejemplo no recordás el nombre de un archivo, pero sí algún dato relacionado, el archivo podría aparecer en los resultados con ese dato. Lo que muchos usuarios no sabían era que a pesar de que el proyecto WinFS fue descontinuado, Windows Vista integró una mejora en las búsquedas de archivos, o al menos con respecto a XP. Sin embargo, muchos dieron por sentado que ante la ausencia de WinFS, esta mejora simplemente no estaba incluida. Microsoft no solo manejó muy mal este aspecto, sino que además la competencia se le adelantó y supo sacarle provecho. Steve Jobs vio potencial en este concepto en el que Microsoft había hecho tanta publicidad, y con el lanzamiento de Mac OS X en 2005, el sistema introdujo una herramienta llamada Spotlight con características similares. Correr Vista con fluidez en su época no era algo que cualquier equipo se pudiera permitir, pero algunos argumentos que iban en contra del rendimiento no resultaban ser del todo justos. Parecía que no había memoria RAM que sea suficiente para Vista. El sistema siempre consumía más. Pero, ¿por qué sucedía esto realmente? Resulta que Vista incorporó el Superfetch. Esta característica busca que el sistema gestione la memoria RAM como si fuera una especie de caché. Analiza los patrones de comportamiento del usuario y el sistema busca anticiparse precargando en la RAM los posibles programas
programas que usemos, de manera que cuando los necesitemos, los programas ya estarán ahí y se iniciarán mucho más rápido. Superfetch brindaba una mejora considerable en los equipos relativamente potentes. El problema era que en equipos muy limitados o situaciones de carga extrema podía ser contraproducente. Si abrías Battlefield 2 con un mapa de 64 jugadores, el procesador, la RAM y el disco trabajaban a full buscando liberar RAM ocupada por programas precargados y destinarla para el juego. Esta característica persiste incluso en los sistemas actuales y no suele ser aconsejable desactivarla. Microsoft no se había quedado de brazos cruzados. Con la llegada de los Servipacks 1 y 2, muchos de los problemas fueron solucionados, junto con una mejora en el rendimiento. Sin embargo, reconocieron el fracaso. La reputación de Windows Vista era tan mala que la situación se volvió irreversible. Criticar a Vista ya era algo popular, algo que estaba de moda. Muchos lo odiaban guiándose por estas críticas más que por experiencia propia. Algunos lo hacían sin siquiera haberlo probado. A todo esto, en 2008 Microsoft hizo un experimento social muy interesante en la ciudad de San Francisco, California. En este experimento involucraron 140 personas, entre las que se encontraban usuarios de Windows XP, 2000, Linux y Mac OS, pero nunca probaron Windows Vista, solo se basaban en conocimiento de boca en boca. Les pidieron que califiquen a Windows Vista con una nota del 0 al 10, mientras eran grabados con cámaras ocultas. El resultado promedio fue de 4.4, algunos llegaron a calificarlo con 0. Luego se los invitó a probar durante 20 minutos un nuevo sistema operativo en el que Microsoft estaba trabajando, Windows Mojave. Cuando terminaron tuvieron que calificar este sistema también. Los resultados fueron muy superiores, un 8.5 en promedio. Luego llegó la sorpresa. Se les reveló que Windows Mojave en realidad era Windows Vista disfrazado. Really? Blew my mind. Are you serious? This is Windows Vista. Vale remarcar algunos puntos delicados en este experimento. La computadora en la que estos usuarios probaron Vista tenía 2 GB de memoria RAM, una cantidad no muy común en la época, y que superaba por el doble los requisitos recomendados de este sistema. Otro punto a tener en cuenta es que el software y hardware ya estaban configurados. Estas personas no se enfrentaron con muchas dificultades criticadas como la instalación de drivers. No obstante, este experimento demuestra en cierta medida los casos de prejuicios infundados sin siquiera haberle dado una oportunidad al sistema, algo que suele ser frecuente en otros casos como Linux. De aquí la importancia de compruébelo usted mismo y decida por usted mismo. Con todo esto podríamos reflexionar acerca de algo muy interesante. ¿Acaso Microsoft no volvió a repetir el experimento Mojave, pero a nivel mundial? Una frase fue muy popular en aquellas épocas: Windows 7 es todo lo que Vista debió haber sido, pero hay quienes piensan que Windows 7 no era nada más que Vista con un cambio de imagen y los retoques que hacían falta. O viéndolo de otra manera, 7 es el Servipack 3 que Vista necesitaba. Hay muchas maneras de verlo, pero de una cosa podemos estar seguros. Junto con XP, Windows 7 fue uno de los mayores éxitos de Microsoft, pero este último no hubiera sido posible sin el sacrificio de Vista. No hay que negar que Vista arrancó con muchos problemas, pero algunos de ellos se debían en gran parte a las limitaciones de la época. Funcionaba lento porque la mayoría no contaba con el equipo suficientemente potente, y gran parte de los drivers para las placas de video tampoco estaban bien preparados. Vista funcionó como una especie de beta en todo esto. Era un sistema que salió en la época equivocada. A Windows 7 no le tocó lidiar con el mismo hardware. Pasamos del Pentium 4 y Athlon 64 a procesadores más eficientes, y Microsoft aprendió la lección. Tomaron la decisión de no volver a cambiar a una numeración mayor de Windows NT para evitar problemas de compatibilidad como los que tuvo Vista. Yo diría que en parte fue un caso en el que su mala recepción dejó muy eclipsado las novedades interesantes que traía. Vista marcó muchas de las bases modernas para las siguientes versiones de Windows. El instalador que se usa en Windows 10 y 11 sigue siendo el mismo que se introdujo en Vista. El Superfetch se inició en este sistema. Fue el primero en garantizar la compatibilidad con EFI, que reemplazó la arcaica tecnología BIOS. Marcó una mejora significativa en la seguridad de Windows. Fue el primero en ofrecer un antivirus propio y gratuito. Claro que no era comparable a otros antivirus de terceros, pero era mejor que nada. Como dato interesante, recibió solo la mitad de vulnerabilidades que XP en el mismo lapso de tiempo. Y aunque esto ya va por gusto personal de cada usuario, para muchos, incluyéndome, Vista tuvo la mejor interfaz de la historia de Windows para las computadoras de escritorio. Tuvo un pésimo inicio, pero sin duda terminó yéndose sin recibir el crédito que realmente merecía.
Como único consuelo, por un corto periodo llegó a ser el segundo sistema operativo más utilizado con un 25% de cuota en su pico máximo, solo por detrás de XP con el 70%, pero su mayor logro fue hacer posible uno de los mejores sistemas operativos de la historia. Por todo esto, gracias Windows Vista y perdón por tan poco. Gracias por llegar hasta el final, te invito a otro video que sea de tu interés. Recordá dejarme tu me gusta, suscribite y activa la campanita. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.